Bueno, en el siguiente ejercicio tenemos dos cuerpos de masa, uno de 2 kilogramos y otro de 10 kilogramos, moviéndose por una superficie horizontal sin fricción. La una ubicada en este instante que se muestra en la figura a 5 metros del origen y la número 2 a 11 metros del origen. Como muestra la disposición de la figura, estas van al encuentro. En este instante la velocidad de uno es 4 metros por segundo y se mueve para la derecha. Y la segunda partícula va hacia la izquierda con una rapidez de 1 metro por segundo. El menos sí para indicar que va para la izquierda. ¿Qué nos piden calcular? Bueno, en el instante en que se encuentran en esta posición, el centro de masa. Y luego, obviamente, estas partículas se están acercando. Ese centro de masa se va a mover. ¿Cuál es la velocidad a la que se mueve el centro de masa? Entonces, para lo primero, lo que tenemos que hacer es marcar un origen para el sistema de referencia, ubicar cuáles son las posiciones respectivas, x1, x2, esas serán las posiciones respectivas de cada una de las partículas respecto al origen. El sistema como tal está constituido por la partícula 1 y 2. ¿El sistema está aislado? Sí, porque se mueve sobre una superficie horizontal lisa. Entonces decimos que la masa por la posición del centro de masa del sistema debe ser equivalente a tomar la masa de cada partícula, por ejemplo M1, por la posición a la que se encuentra M1, más M2, multiplicado por la posición a la que está la partícula 2. De tal manera que el cálculo del centro de masa nos conduce a tomar M1, que vale 2 kilogramos, X1, que vale 5, M2, que vale 10, y X2, que vale 11. Todo dividido para M, que sería la sumatoria de M1 más M2, que sería 2. Entonces, esto tendríamos 10 más 110 para 12, ¿no? Entonces, esto sería igual a 120 dividido para 12, que sería 10 metros. Es decir, fíjense que el centro de masa, bueno, esto es 5, esto es 11, entre 1 y 2 hay una distancia de 6 metros, y la mitad de 6 es 3, significa que esta distancia sería 8 metros. 3 metros a la derecha de 6. Pero ahí, en la mitad de las dos, no está el centro de masa. ¿Por qué razón? Porque estas partículas tienen una 2 kilogramos y la otra 10. Por lo tanto, el centro de masa va a estar más cerca de la partícula que tiene más masa, cerca de 2. Entonces fíjense que eso me salió de respuesta, ¿cuánto? Desde el origen 10, o sea que esta es la posición del centro de masa. Significaría que yo podría sustituir aquí, en esta posición, por una partícula de 12 kilogramos ubicada a una posición de 10 metros respecto al origen. ¿Okay? Ese es el centro de masa. Ahora, a medida que estas partículas se acercan, esta de aquí, esta posición del centro de masa se va a mover. La pregunta B es, ¿cuál es la velocidad a la que se mueve el centro de masa? ¿De acuerdo? Entonces, para responder el literal B, yo tomo esta expresión que tengo escrita acá, arriba, tomando en cuenta que la posición va a cambiar, X va a cambiar con respecto al tiempo. Y entonces encuentro la primera derivada de esa posición, y lo mismo tengo que hacer en los términos que están a la derecha, encontrar la primera derivada con respecto al tiempo, tanto de la partícula 1 como de la partícula 2. Entonces, esto me permite a mí definir la velocidad del centro de masa, dado que la primera derivada de X es la velocidad, que equivaldría a multiplicar la masa de la partícula 1 por su correspondiente velocidad a la que se mueve la partícula 1, más el producto de la masa 2 por la velocidad correspondiente a la partícula 2. Entonces, para poder calcular la velocidad del centro de masa, lo que necesito es tomar las cantidades de movimiento de cada una de las partículas y dividir para la masa del sistema. Reemplazando los valores tendríamos M1, ¿cuánto vale? 2. Y B1 vale 4i. Entonces ponemos 2 por 4i.
más m2 que vale 10 y la velocidad de esa partícula vale menos i. Entonces ponemos 10 por menos i, todo dividido para 12 kilogramos, que sería la sumatoria de las dos masas de las partículas. Entonces esto nos llevaría al resultado siguiente, ¿no? Esto es 2 por 4, 8, 8 menos 10 menos 2 dividido para 12. Entonces la velocidad del centro de masa sería negativa, equivalente a un sexto en la dirección negativa de las ejes. Significaría entonces que a medida que estas partículas se acercan, si yo pudiese sustituir una partícula, por una partícula que represente a las dos, o sea, una masa de 12 kilogramos, esta se estaría moviendo para la izquierda. El centro de masa se estaría moviendo para la izquierda con esta rapidez, de un sexto de metros por segundo. ¿De acuerdo?